Un inversionista se niega a darle la mano a un hombre negro, sin imaginar que acaba de menospreciar al CEO de la empresa que vino a financiar. Richard Hale, convencido de su propia eficiencia, juzga en segundos y habla de experimentos sociales sin pudor. Pero Marcus tenía preparado un movimiento que pondría todo el poder sobre la mesa, y no precisamente del lado esperado. Y solo escuchen cómo esta historia da un giro tan elegante como implacable, donde la dignidad termina imponiéndose sobre el dinero. Era una mañana brillante, de esas en las que los cristales de los rascacielos reflejan el cielo con una perfección casi artificial. El vestíbulo de Lattice Forge en el piso 40 de un edificio en el centro financiero de San Francisco parecía diseñado para impresionar. Mármol claro, paneles de roble y empleados que caminaban rápido pero sin correr. Todo estaba en su lugar, o casi todo. Richard Hale entró por las puertas giratorias con paso seguro, seguido por su asistente y dos inversores potenciales. Llevaba un traje hecho a medida, un reloj suizo que brillaba en la muñeca y esa expresión característica de alguien que ha aprendido a leer a las personas en menos de 3 segundos. Iba a lo que iba: analizar, evaluar, cerrar trato o descartarlo. En la recepción, una mujer le sonrió y preguntó si tenía cita. Sí, con Emily Park, Lattice Forge, reunión a las 9:30, Richard Hale de Brickmore Capital. La recepcionista asintió, marcó algo en la pantalla y señaló hacia el fondo del vestíbulo. Allí, junto al ascensor principal, lo esperaban dos personas. Una mujer asiático-americana elegantemente vestida, Emily, y un hombre negro de unos 40 años, traje gris sobrio, sin corbata, con una carpeta en la mano y una credencial colgando de su cuello. La tarjeta decía simplemente Marcus R. Hale se acercó sin perder el paso, sonrió a Emily con profesionalidad y extendió la mano para saludarla. «Emily, un gusto finalmente conocerte». «Igualmente, Richard», respondió ella con cortesía. Justo en ese momento, Marcus, que también había avanzado un paso hacia él, hizo el gesto instintivo de tenderle la mano, con una media sonrisa que parecía genuina, neutral, de cortesía básica. Hale lo miró apenas. Sin detenerse, giró levemente el cuerpo hacia Emily como si Marcus no estuviera allí, y al ver la mano extendida frente a él, la retiró con rapidez, como quien esquiva algo que le resulta incómodo o innecesario. «No necesito ayuda con el café, amigo, gracias», soltó casi en un murmullo, revisando su reloj de pulsera y pasando de largo como si no hubiera pasado nada. Pero algo sí había pasado. Emily se quedó inmóvil por un instante, sin saber si reaccionar o dejarlo pasar. Marcus tampoco se movió. Su mano bajó lentamente, sin brusquedad, como si supiera, como si lo hubiera sabido antes incluso de intentarlo, que ese momento no iba a ser suyo. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron, no de Hale, sino del reflejo en la puerta del ascensor. Se quedó observando la imagen que el vidrio le devolvía, él mismo, parado, en silencio, mientras el hombre al que iba a presentar dentro de 5 minutos cruzaba la sala como si no existiera. El silencio fue absoluto, ninguna palabra, ningún suspiro. Pero en ese vestíbulo moderno y pulido, algo se quebró. Fue un sonido invisible, como el de un cristal fino partiéndose desde adentro, sin que nadie más lo oiga. Solo quienes saben escuchar el tipo de silencio que viene después de una humillación. Marcus inspiró hondo, y esa única respiración fue todo lo que se permitió. Ni un gesto de molestia, ni una palabra de protesta. Su autocontrol era parte de su armadura. No lo había aprendido en libros ni cursos de liderazgo, sino en experiencias repetidas, demasiadas veces para contarlas. Emily, al notar la tensión suspendida en el aire, dio un paso hacia adelante. «Vamos al piso 42», dijo sin mirar a ninguno de los dos directamente. Marcus asintió con un leve movimiento de cabeza. Cuando se cerraron las puertas del ascensor detrás de ellos, nadie comentó lo que acababa de pasar. Pero ya era tarde. Lo que Hale no sabía, y lo que pronto iba a aprender, era que ese gesto, tan pequeño y aparentemente insignificante, sería el epicentro de todo lo que vendría después. Como una piedra lanzada a un lago quieto, la onda estaba apenas comenzando a expandirse. Y Marcus, aunque no lo mostró, dejó que la quemadura del momento lo acompañara.
no para vengarse, no para herir, sino para recordar con absoluta claridad por qué hacía lo que hacía. Y por qué, ese día, el título que no había puesto en su credencial era lo de menos. Richard Hale no se veía a sí mismo como una mala persona, tampoco como alguien injusto o cruel. Si alguien se lo hubiera insinuado, habría respondido con una mezcla de incredulidad y fastidio. Soy eficiente, habría dicho, tomador de decisiones rápido, directo, centrado en resultados. Y en cierto modo, era verdad. Desde que se había convertido en socio en Brickmore Capital, una firma de inversión con sede en Nueva York, había desarrollado lo que él llamaba su sistema de señales tempranas, una especie de radar personal para detectar, en cuestión de minutos, si un fundador valía la pena o no. No lo decía en voz alta, pero su método era menos racional de lo que él creía. Era una colección de atajos mentales, biases disfrazados de experiencia, que funcionaban como filtros invisibles. El lenguaje corporal, el acento, el currículo universitario, la forma en que alguien entraba en una sala o pedía un café. Había perdido 2 inversiones importantes en los últimos años. En ambas, los fundadores eran jóvenes, de perfiles no tradicionales, con ideas audaces pero sin suficiente estructura, según su post-mortem interno. No volvió a cometer ese error. Ahora buscaba lo que él llamaba señales de seriedad. Haber pasado por las universidades correctas, tener mentores visibles en LinkedIn, una voz firme pero no agresiva, una mirada segura pero no desafiante, una piel que no incomodara a los LPs en las cenas privadas donde los retornos se celebraban con vino caro y promesas de impacto social. Cuando Hale entró en la oficina de Lattice Forge y vio a Marcus junto al ascensor, no lo registró como una figura clave, lo registró como un operativo, alguien de apoyo. No porque Marcus no encajara en el molde, sino precisamente porque su presencia desafiaba el molde que Hale había aprendido a ver como sinónimo de éxito. No preguntó, no miró 2 veces, su cerebro ya había decidido. Y eso, no el desaire, no las palabras, fue lo más hiriente. Marcus, por su parte, había aprendido desde joven a leer rostros como el de Hale, no por paranoia, sino por necesidad. Hijo de una madre soltera que trabajaba en turnos dobles limpiando quirófanos en un hospital del Bronx, había pasado su infancia entre libros prestados y la certeza de que tendría que esforzarse el doble para llegar a la mitad. Cuando finalmente entró a MIT, lo logró con honores. Y cuando fundó Lattice Forge con un antiguo compañero de laboratorio, no lo hizo para probar algo a nadie, sino porque vio un problema estructural en el sistema de salud y creyó que podía resolverlo. Pero el mundo no es solo lógica y soluciones. Su primer pitch a una firma de capital fue rechazado con una frase que aún recordaba. Nos encanta tu energía, Marcus, pero tal vez esto es demasiado ambicioso para tu perfil. Tu perfil era un eufemismo que había aprendido a traducir sin diccionario. Aquel día, cuando supo que Brickmore venía a escuchar el progreso de su empresa, decidió aplicar un viejo truco. Pidió al equipo de operaciones que le imprimieran una credencial genérica, Marcus R., sin cargo, sin logotipo de liderazgo. Quería observar, no el comportamiento de los datos, sino el de las personas. En el mundo real, los títulos abren puertas, sí, pero a veces es útil ver quién te las cierra cuando no los llevas colgados. Cuando Hale le negó el apretón de manos, el gesto fue pequeño, casi imperceptible para un observador casual, pero para Marcus fue todo menos pequeño. Fue un espejo, uno en el que había sido obligado a mirarse demasiadas veces. Su reacción fue mínima, pero internamente la escena quedó registrada con la precisión de una línea de código. Emily Park, la CFO, lo vio todo. No dijo nada, no por miedo ni por indiferencia, sino por estrategia. Sabía que vendrían momentos más importantes, pero la mandíbula se le tensió. Y aunque la conversación siguió, una línea invisible se dibujó en su mente, entre quienes veían a Marcus como un CEO y quienes nunca se molestarían en mirar más allá de una tarjeta colgada al cuello.
En ese momento, ella supo que Hale había perdido algo mucho más valioso que una oportunidad de inversión, y todavía no lo sabía. Porque detrás de cada gesto trivial se esconde una estructura entera, y hay días, raros pero posibles, en que esa estructura empieza a mostrar grietas. No por discursos ni debates, sino por la fuerza silenciosa de alguien que no necesita demostrar su lugar, solo ocuparlo. La sala de conferencias Hopper estaba preparada hasta el último detalle. Pantallas dobles encendidas, iluminación cálida, cables escondidos, jarras de agua alineadas con precisión quirúrgica. Un espacio diseñado para decisiones. Allí no se discutían ideas, se decidían destinos financieros. Richard Hale entró primero acompañado por su analista y un joven socio en formación. Saludó con un gesto automático al equipo que ya esperaba. 2 ingenieros, una jefa de producto y Emily Park, CFO. No se detuvo mucho. Sacó su libreta Moleskine, sacudió el bolígrafo y sin quitarse el saco señaló con la punta la silla principal, como quien busca al anfitrión de una cena que parece no haber llegado. ¿El CEO está retrasado?, preguntó con una ligera ceja levantada. No con impaciencia, sino con expectativa mal calibrada. Marcus se sentó, sin prisa, en la silla que Hale había apuntado. «Ya llegó», respondió, acomodándose en el respaldo con la seguridad de quien ya no necesita justificar su presencia. Hale parpadeó y su bolígrafo, aún en el aire, trazó sin querer una línea torcida sobre la hoja. Fue un instante mínimo, pero suficiente para que la tensión comenzara a tejerse como una red invisible entre los presentes. La presentación inició sin más comentarios. Emily abrió la primera diapositiva con un resumen de logros clínicos, implementación de flujos HL7, reducción de tiempos administrativos, interoperabilidad con sistemas hospitalarios ya existentes. Luego tomó la palabra Marcus y presentó un demo en vivo con datos reales de una clínica en Seattle. Una búsqueda de historial clínico que antes tardaba 4 minutos, ahora tomaba 38 segundos. En oncología, eso podía traducirse en decisiones que literalmente salvaban vidas. Pero Hale no escuchaba como inversionista entusiasta, escuchaba como alguien que intenta encontrar grietas. Interrumpía con preguntas técnicas, aparentemente legítimas, pero formuladas con un filo cortante. ¿Y qué pasa si el sistema se cae con múltiples instancias paralelas? ¿Tienen seguro cibernético? ¿Cuánto personal tienen fuera de EEU? ¿No complica el cumplimiento? No eran malas preguntas, pero el tono las convertía en otra cosa. No buscaba comprender, buscaba recuperar control. Marcus, sin elevar la voz, respondió una a una con precisión quirúrgica, sin rodeos, sin recurrir a tecnicismos vacíos. Cada respuesta era clara, irrefutable, pero Hale no cedía. Fue entonces cuando Emily cambió de ritmo. Sin previo aviso, proyectó una diapositiva en blanco con un único recuadro de texto. Era una captura de pantalla de un correo electrónico. El remitente, Richard Hale, el destinatario, Asociados de Brickmore. Fecha, 5 meses atrás. El contenido, breve, directo. Agradezco el entusiasmo del equipo, pero prefiero fundadores con los que nuestros LPs se sientan cómodos en las cenas. No me traigan más experimentos sociales. Un silencio espeso cayó sobre la sala. Hale ni siquiera negó su autenticidad, su cara apenas se inmutó. Hizo un leve movimiento con los labios como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. El joven analista junto a él bajó la mirada. La incomodidad se volvió tan física como el aire mismo. Marcus no necesitó levantar la voz. Habló despacio con una calma que no era pasividad, sino firmeza. Usted pidió datos, señor Hale. Aquí están los míos. Y los suyos. El fuego en esa frase no era rabia explosiva. Era un incendio controlado, de esos que arrasan solo lo que debe quemarse. El enojo que se había encendido en Marcus desde el vestíbulo ya no era por un gesto, no era por un apretón negado, era por algo más profundo, por una arquitectura entera de supuestos, silencios cómodos y filtros invisibles que muchos, como Geo, usaban sin darse cuenta, o peor aún, dándose cuenta y llamándolo eficiencia. Y en ese momento el poder cambió de manos. No porque Marcus lo exigiera, sino porque todos en la sala entendieron, sin que nadie lo dijera, quién tenía la razón, y quién tenía miedo de reconocerlo. Las pantallas seguían encendidas.
La jefa de producto no movía un músculo. Emily se mantenía erguida, seria, pero con la tensión ya desbordando en la línea de su cuello. Hale tragó saliva. Su bolígrafo seguía en la mano, pero ahora no escribía. Solo marcaba pequeños puntos sobre el papel, como si buscaba anclarse en algo que ya no estaba allí. Autoridad, comodidad, dominio. Por primera vez en la reunión, Richard Hale no tenía ninguna pregunta. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcus Reed no necesitaba dar ninguna explicación. Richard Hale, aunque visiblemente descolocado por la presentación del correo, recuperó la compostura con la rapidez de quien lleva años enfrentando salas hostiles y preguntas incómodas. Sabía cómo volver a tomar el control, al menos superficialmente. Sus manos dejaron de temblar. Su voz volvió a su tono habitual, templada, con esa capa de condescendencia corporativa que disfrazaba perfectamente la tensión interna. Si mis palabras fueron insensibles, me disculpo, dijo, mirando a nadie en particular, como si el acto de hablar fuera ya una solución. Luego sonrió, más por reflejo que por convicción. Lo importante es el negocio. Mi fondo puede liderar esta ronda con 30 millones. 30 millones. La cifra flotó en el aire como una bomba envuelta en terciopelo. Era, en efecto, una oferta sólida, estratégicamente agresiva, capaz de cerrar la ronda de Serie C en cuestión de semanas y darle a Lattice Forge el impulso para escalar con fuerza en nuevos mercados. Era la jugada de alguien que sabía que el capital aún tiene peso, incluso cuando la moral tambalea. Emily giró el rostro hacia Marcus. No hizo ningún gesto, pero en su mirada había una pregunta muda. ¿Lo tomamos? ¿Aceptamos? ¿Nos tragamos esto? Marcus no respondió con palabras, lo hizo con una acción. Tomó el control remoto de la presentación y cambió la diapositiva. La siguiente slide no estaba en el deck original, ni en la versión enviada al equipo de Hale. Era una adición reciente, reservada para un solo escenario. En la pantalla apareció el logotipo de Northbridge Ventures, seguido de una lista de cifras, condiciones y una firma digital al pie del documento. Ava Brooks, socia general. La reacción de Hale fue inmediata, aunque contenida. Ava Brooks había trabajado bajo su tutela durante 4 años. Era brillante, disciplinada y, según él mismo había dicho en una reunión pasada, demasiado idealista para durar en este negocio. Ella renunció 2 años antes, justo después de que su tesis de inversión en tecnología de salud comunitaria fue descartada por ser demasiado emocional y poco escalable. Lo que Hale no supo entonces era que Ava había seguido su instinto, y que lo había hecho en silencio, construyendo una tesis contraria a la suya, invirtiendo en startups lideradas por fundadores que no pasaban su filtro invisible de compatibilidad social. Y ahora, ella lideraba un acuerdo con Lattice Forge, no como competidora, sino como socia preferente. La diapositiva mostraba más que un interés, mostraba compromisos firmados, condiciones mejores que las de Brickmore y una cláusula clave, un componente de coinversión estructurado para permitir acceso a minoritarios sin derechos de control. Marcus hizo una pausa, observando las reacciones alrededor de la mesa. Luego, con voz clara y sin rastro de ironía, dijo: «La ronda está casi cerrada, pero estamos dispuestos a abrir una pequeña participación adicional si se cumplen ciertas condiciones». Hale entrecerró los ojos, sabía que venía algo más. Marcus continuó, sin levantar la voz, pero cada palabra llevaba el peso exacto de lo que estaba diciendo. «Podemos aceptar su participación minoritaria, Richard, pero con un anexo. Un compromiso público y vinculante de su firma con un programa de diversidad verificable, métricas trimestrales, políticas internas revisadas y, sobre todo, mentoría remunerada para al menos 2 fundadores en etapa temprana, fundadores que su firma no habría considerado hace un año». Por un momento, nadie habló. El joven analista de Hale abrió la boca, pero no dijo nada. Emily, en cambio, no miraba a Marcus, miraba a Hale, directo, como si esperaba un movimiento que ya conocía. La reacción de Hale fue tan medida como predecible. Sonrió, pero no era una sonrisa relajada. Era una línea tensa en los labios, una expresión entrenada para negociar, para ganar tiempo y, sobre todo, para disimular rabia.
Eso suena a chantaje reputacional, dijo, como quien se defiende con la ley cuando ya no tiene argumentos morales. Marcos no se inmutó, no sonrió, no cambió de tono. No es chantaje, es reparación estructural, y es voluntaria. Usted puede decir que no. La forma en que lo dijo no dejaba espacio a dramatismos, no era una amenaza, era una elección. Y ese fue el verdadero giro, no la cifra, ni la competencia de Ava, ni siquiera la condición. El giro fue obligar a Hale a elegir entre dos espejos. En uno, su imagen habitual, exitoso, firme, incuestionado. En el otro, la versión de sí mismo que hoy había visto reflejada en las acciones, en los gestos, en el silencio de los demás. Por primera vez, el dinero no bastaba. Y, aunque aún no lo sabía, eso iba a dolerle mucho más que cualquier cláusula legal. La sala quedó en silencio tras la última frase de Marcus. Ni una réplica, ni una mirada agresiva. Solo ese tipo de pausa en la que las palabras ya no tienen fuerza, y lo único que queda es orgullo. Richard Hale bajó lentamente la mirada hacia la mesa de vidrio frente a él. No para revisar sus notas, no para ocultar el rostro. La miró porque en ese reflejo algo se rompía. No se trataba de perder una negociación, ni de ceder terreno. Se trataba de algo más íntimo, reconocer que su autoridad durante años había estado sostenida no solo por experiencia y resultados, sino por un espejo cómodo, uno que le devolvía la imagen de un hombre competente, justo, equilibrado. Ese espejo, en ese momento, le mostraba otra cosa. Se levantó, sin decir más. No aceptó los términos, ni los discutió. Salió caminando con el mismo paso con el que había entrado, pero más rígido, como si llevara encima el peso de un silencio mal gestionado durante demasiado tiempo. La sorpresa no vino de él, sino de su analista. Dana Price, una joven de poco más de 25 años, con voz normalmente serena y gestos discretos, no se movió. Miró a su jefe alejarse, y luego, como si algo finalmente se soltara dentro, dijo en voz alta: «Señor Hale, deberíamos aceptarlos». La frase no fue desafiante, ni dramática, pero en su simpleza se sintió como un golpe sordo. «O perderemos más que un deal», añadió, y solo entonces le tembló un poco la voz. Nadie la corrigió, nadie la calló, y Hale, desde la puerta, tampoco respondió. Al día siguiente, el anuncio se hizo oficial. Northbridge Ventures lideraría la ronda. Marcus y su equipo cerraron el financiamiento con una firma que no solo entendía la tecnología, sino que también compartía sus principios. En un gesto tan sencillo como elocuente, Ava Brooks, quien había sido ignorada, descartada, subestimada, extendió una oferta de incorporación a Dana, reconociendo no solo su talento, sino su claridad moral. Dana aceptó. Horas después, en redes internas del ecosistema tech, comenzó a circular un breve video de seguridad del vestíbulo de Latticeforge. Sin audio, sin contexto, sin montaje, solo un momento. Hale acercándose, Emily saludando, Marcus tendiendo la mano y la negativa. El gesto no fue agresivo, fue peor, fue automático. Y esa frialdad, repetida miles de veces en entornos profesionales, por fin quedó expuesta. No hizo falta comentario, el video hablaba solo. Hale emitió una disculpa pública una semana más tarde, no elaborada pero cuidadosamente redactada. Algunos pensaron que era estrategia para salvar el pez, y es cierto, varios ya habían cuestionado su criterio, pero quienes lo conocían bien dijeron otra cosa. Dijeron que esta vez le dolió, no por los titulares, por lo que había visto en sí mismo. Marcus, mientras tanto, regresó a su rutina. Nada cambió en su tono ni en su forma de liderar. Seguía llegando temprano, caminando por el vestíbulo con su carpeta en mano, saludando al mismo guardia que lo reconocía desde antes de la Serie A. Un lunes por la mañana lo esperaban en la entrada 5 nuevos pasantes. Jóvenes brillantes, diversos, algunos con trayectorias atípicas, otros de universidades que rara vez figuraban en el radar de las grandes firmas. 2 de ellos parecían nerviosos. Marcus se detuvo frente a ellos, los saludó con calma y dijo: «Bienvenidos.
Aquí las manos no se niegan. No hubo aplausos, no hubo banda sonora épica ni discursos grabados, solo un pasillo iluminado por la mañana, un ascensor que subía y un grupo de jóvenes que entendieron sin que nadie se los explicara que estaban entrando en un lugar distinto. Y así terminó esta historia, sin venganza, sin espectáculo, solo con una verdad sencilla y poderosa, que la dignidad no se gana gritando, ni se impone con dinero, se sostiene, se vive, se ofrece, incluso cuando no es reconocida de inmediato. Y el espectador, que empezó con rabia y sorpresa, pudo al fin respirar hondo, porque algo, aunque fuera por un día, volvió a su sitio.